Muy buenas tardes, bienvenidos a este webcast con el título ASEAN Femenino, una visión de y a través de la mujer en las culturas de Asia. Soy Carmen Díez y soy la directora del Centro Casa Asia Madrid y muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Como muchos de ustedes saben, Casa Asia en estos tiempos de pandemia está haciendo un enorme esfuerzo por seguir acercando la realidad de Asia-Pacífico a todos ustedes. Y ahora, concretamente, se la intentamos acercar hasta a sus casas. Esperamos que con la actividad de hoy contribuyamos un poco más al cumplimiento de nuestros objetivos. Hoy, en esta conferencia, participa el Grupo de Investigación Asia. El Grupo de Investigación Asia es un grupo que se creó en la Universidad Complutense de Madrid en el año 1994. Fue la profesora Carmen García Ormaechea quien lo puso en marcha. Actualmente su presidenta es la profesora Pilar Cabañas y tiene como objetivo dinamizar e impulsar los estudios de la India y de Asia Oriental en la Universidad Complutense. El objetivo de este grupo, que aglutina a una serie de investigadores y de profesores, es sensibilizar sobre la importancia y el conocimiento de esta región del mundo en España. Hoy contamos con tres profesores que pertenecen al GIA. Me van a permitir que los presente el profesor Marcos Sala, que actuará de moderador esta tarde. Buenas tardes, Marcos, bienvenido. Es un placer tenerte nuevamente en Casa Asia. Hola, Marcos es doctor y licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, colaborador honorífico del Departamento de Historia del Arte de dicha universidad y secretario del GIA. Centra sus investigaciones en el armamento japonés y la historia del arte vinculada al samurái y a la nobleza y a la aristocracia nipona. Contaremos también con la presencia de la profesora Irene Muñoz, que es doctora en Historia con la especialidad de Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigadora visitante en el Japan Research Center de la SOAS, Universidad de Londres, y sus investigaciones se centran en la ritualidad y la producción de alimentos en el Japón pre- y protohistórico, así como la evolución arqueológica y cultural del archipiélago. Bienvenida, buenas tardes, Irene. Buenas tardes. Y contamos también con el profesor David Sevillano, que es licenciado en Historia por la UCM nuevamente. Actualmente es profesor asociado del área de estudios en Asia Oriental y su trayectoria profesional se ha centrado en el estudio de la China antigua, especialmente en el reinado de la emperatriz Wu Zetian y las relaciones diplomáticas en la Ruta de la Seda. Los tres profesores hoy departirán sobre esta webcast, como decía, con este título de Asia en femenino, que intentarán darnos la visión femenina, el papel que las mujeres han jugado a lo largo de la historia de Asia, su papel en las culturas asiáticas, un papel yo creo que todavía muy desconocido, así que todos estamos muy ansiosos porque nos contéis anécdotas y nos expliquéis con tinta visible esa historia de tantas mujeres que en ocasiones se ha escrito con tinta invisible, y valga la redundancia. También a lo largo de esta conferencia van a desgranar las claves de un curso que los tres van a impartir con el título Historia, Imagen y Activismo, Orden Binario en Asia. En este curso nos explicarán y entrarán en mayor detalle los temas, como decía, o las claves que van a desgranar hoy. El curso empezará el próximo 7 de febrero y el plazo de inscripciones al mismo todavía está abierto. Así que gracias por acompañarnos de nuevo, como decía, y cedo la palabra al profesor Marcos Sala, que va a hacer de moderador. Gracias y bienvenidos todos. Marcos. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por la presentación. Muchas gracias a Casa Asia por acogernos nuevamente y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando en este webcast, donde intentaremos ofrecer una visión del papel de la mujer, de los estudios de género, de los estudios no binarios en Asia. Pero antes de esto y como puente a lo que
acabas de comentar sobre el curso que estamos a punto de dar pues, nosotros y otros muchos compañeros, quería poner el punto de atención en que en este webcast vamos a hablar de la mujer este tipo de estudios en Asia, focalizando en los países de Japón y de China, en tanto que los que aquí estamos, pues somos especialistas en estos países. Pero no quería dejar de comentar a los oyentes interesados en la posición de la mujer en las culturas de Asia, que en este curso que va a dar inicio en breve, ¿no? Y que, como bien has dicho, todavía están abiertas las inscripciones, ¿no? El curso online de Casa Asia, Historia, Imagen y Activismo, el orden binario en Asia. Pues en este curso van a poder encontrar, al margen de China y de Japón, otros espectros de la cultura asiática, del panorama asiático, de la historia de la mujer y de los estudios de género y no binarios, como por ejemplo a la doctora Marisa Peiró, que va a hablar de Corea, al margen también de China y de Japón, pero también va a poner el acento sobre el caso de la chica moderna, ¿no? La Modern Girl en Corea. También la doctoranda Zhou Meng va a hablar de la figura en Guanyin, ¿no? También focalizando en China, pero también vamos a tener, como digo, otros amplios espectros, como por ejemplo Mario Malo, hablar de feminidad, feminismo, tanto en ambientes japoneses como también surcoreanos del siglo XX. La doctoranda Alejandra Rodríguez va a hablar también de Japón a través de una mirada femenina, pero haciendo un link con España y, como digo, otros países de Asia. Por ejemplo, el caso de Vietnam lo va a tratar la doctora Cristina Noalart en este sentido. Así que, aunque en este webcast vamos, como digo, a centrarnos en los países principalmente de Japón y de China, por supuesto abiertos a cualquier otra cuestión que nos pueda plantear el público, ¿no? Pero vamos a centrarnos en esto. Animar a aquellos que quieran indagar sobre este posicionamiento de la mujer en otras culturas asiáticas, como puede ser la de Corea, como puede ser la de Vietnam, o como pueden ser esas relaciones de ida y de vuelta, ese tornaviaje entre España y Asia, pues las van a poder seguir en este curso, que, como ha dicho Carmen, pues está a punto de empezar, ¿no? Y que, bueno, les animamos a todos a que se apunten a él. Y con ello voy a empezar este webcast como un debate, como una mesa redonda entre mis colegas del GIA. Y bueno, la primera pregunta que tengo para ellos y con la cual esperamos empezar a quitar las capas, ¿no? a este problema y al mismo tiempo caso fascinante de la mujer en los estudios asiáticos, es la siguiente. Bueno, yo sé, y ustedes ahora también, gracias a la presentación de Carmen, que ambos, que tanto David Sevillano como Irene Muñoz, son expertos en la antigüedad en China y en Japón. Entonces, respecto a la posición de la mujer y otros colectivos vinculados a los estudios de género y no binarios, ¿qué hecho o facetas de los periodos antiguos de ambos países, China y de Japón, rescataríais de la memoria para que fuera tomado en consideración hoy en día? Es decir, que hablarnos de algo de vuestros países de especialidad y de esas épocas tan pretéritas que creáis que es necesario que se traiga a día de hoy, al siglo XXI, ya no solo para que podamos aprender de esas mujeres del pasado, sino para que pueda servirnos quizás de utilidad
en más de un sentido. Así que bueno, voy a dar primero la palabra a la profesora Irene Muñoz y posteriormente hablará el profesor David Sevillano. Y vamos a empezar esta mesa redonda en la que les animo que todas las preguntas, todas las cuestiones que les vayan surgiendo, pues las pongan, las envíen a este chat, las envíen a la moderación para que, bueno, pues me las hagan llegar y pues más o menos sobre las 8 menos 10 que acabaremos esta mesa redonda, este webcast, pues podamos responder a todas vuestras preguntas, esperemos que de la manera más satisfactoria. Así que paso la palabra a profesora Irene Muñoz para que, bueno, pues nos traiga esos recuerdos del pasado. Muchísimas gracias, Marcos, por la presentación y por esta entrada en materia, sobre todo, y por la presentación también del curso, que al fin y al cabo pues también es lo que intentamos hacer aquí, un poquito de divulgación y ver que no solamente se queda en lo nuestro, sino también pues que abarca muchísimos otros panoramas que nosotros, por nuestras propias especialidades, bueno, pues no podemos abarcar, ¿no? Respecto a tu pregunta, bueno, pues antes hablábamos un poco de en positivo o en negativo. Bueno, pues yo voy a contestar tanto en positivo como en negativo, ¿no? Como comentábamos antes. En positivo, yo resaltaría que en época protohistoria el papel de la mujer era muy importante porque se consideraba que la mujer, por el hecho de serla, tenía un papel ritual especial, tenía como unas especiales capacidades rituales o que estaba especialmente dotada para el contacto con el más allá o para los asuntos del más allá, ¿no? Entonces eso hizo que las mujeres tomaran muchísima importancia, no solo en la sociedad, no solo como miembros de su familia, por empezar en el núcleo pequeño, porque eran un poco como las que llevaban la carga espiritual y la protección espiritual de la familia, sino también en la sociedad, porque eran las que realizaban los rituales de grupo ante las deidades, y eso también les hizo tener una importancia política que llegó a traducirse en muchísimo poder, sobre todo al principio, bueno, final de la protohistoria, principio de la Edad Antigua, ¿no? Dentro de la corte, porque al fin y al cabo las sacerdotisas son las que son, los dioses hablan por la boca de estas sacerdotisas, y eso da un poder tremendo, porque si lo dice una sacerdotisa, lo dice un dios, y bueno, veremos que en distintos ámbitos de Japón, del Japón actual, quiero decir, entonces eran unidades diferentes, pues tenemos casos como el de Okinawa, donde realmente hubo una auténtica revolución y una especie de medio golpe de Estado precisamente para quitar a la suma sacerdotisa y tener controladas a todo este tipo de sacerdotisas, porque el rey se dio cuenta de que tenían el poder de poder desbancar reyes y poner al que ellas quisieran. Entonces, creo que este valor que tenía social la mujer es algo que es importante tener en cuenta. En cuanto a la parte mala, que rescataría, porque es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo nosotros como investigadores, y es que sí es verdad que a partir de cierto punto de la historia empezaron a llegar influencias, sobre todo del continente, a Japón, de religiones pues como el budismo, como el confucianismo, que tenían una visión muchísimo más heteropatriarcal que este proto-shintoísmo, ¿no? que daba tanta importancia a la mujer. Entonces, esto tuvo una traducción negativa, y es que aportó una visión bastante más negativa y bastante más heteropatriarcal de las mujeres, y de hecho, bueno, pues contribuyó, ya veremos en el curso cómo, a una especie de caída en gracia, o sea, caída desde la gracia, mejor dicho, de las mujeres, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los propios investigadores no nos damos cuenta de que nos encontramos un texto que nos está diciendo pues, que ciertas mujeres tienen ciertas actitudes y las están juzgando como negativas, y realmente son textos de la época que no son nada objetivos, sino que tienen muchas veces tienen una intencionalidad incluso política y religiosa muy clara. Y nosotros no podemos quedarnos simplemente en ese discurso que en su momento era para convencer a la gente, sino que tenemos que leer entre líneas y darnos cuenta de que esa intencionalidad existía y que a lo mejor realmente no está retratando la realidad, ¿no? Y tenemos que ver un poquito más allá e intentar ver, a pesar de las ideas o de los ideales de esos escritores de esa época, si realmente estaban retratando de manera fiel la realidad o simplemente estaban aportando una visión totalmente sesgada. No sé si con eso respondí. Sí. Vamos, yo creo que nos has dado
vamos, de hecho, bueno, si David se quiere apuntar a esta forma de positivo y negativo, pues vamos a darle, ¿no? O a lo mejor nos quiere tener todo positivo o todo negativo, esperemos que no, ¿no? Pero vamos a ver qué memoria nos va a rescatar David. Bien, yo ya te comenté, cuando me hiciste la pregunta por primera vez, te dije que en negativo o en positivo. Yo voy a empezar por lo negativo. Me tengo que unir a lo que ha iniciado Irene, pero vamos a llevarle la contraria en el orden, aunque solo sea porque al acabar con algo positivo, pues por lo menos te quedas con lo último, que es mejor. Bien. Tengo aquí un par de cosas apuntadas. Por ejemplo, para empezar por lo negativo, tenemos que tener en cuenta que nos vamos a un contexto muy antiguo. Pero yo en el curso no voy a hablar solo del antiguo, me voy a remontar, voy a llegar hasta 1911. O sea, que hay cosas que no son tan antiguas. Y hay cosas negativas que se mantienen desde la antigüedad hasta prácticamente hoy en día. Bueno, algunas cosas que comentaré. La primera de ellas es la primera cosa negativa que hay que tener en cuenta en relación con la mujer en China, es la visión que se ha tenido de ella como que debe ser una persona sumisa, debe ser una persona que obedece y que está relegada al ámbito doméstico. Al ámbito doméstico como paridora, principalmente. ¿De acuerdo? Es una persona que puede ser intercambiada, porque los contratos matrimoniales son eso, contratos en los que dos familias intercambian hijos. Intercambian hijos porque supone una alianza de tipo económico, de tipo político, lo que sea. ¿Cuál es el papel que adquiere la mujer ahí? El de una paridora. No se le da mucho más. ¿De acuerdo? Y eso es algo que ha estado vigente desde la antigüedad, desde que en el Neolítico, ya con la cultura de Yansao, empieza a notarse en las tumbas una predisposición a que la mujer tenga un papel más dependiente del varón, por la riqueza que acumula, que es más dependiente del hombre, con objetos que son de carácter doméstico, como cerámicas, frente al varón, que tiene objetos de carácter como aperos de labranza o aperos de caza. Y se va a mantener esa sumisión que va a ir creciendo hasta el día de hoy, en el que la mujer, a pesar de que el Partido Comunista, cuando funda la República Popular, establece que se ha procedido a la liberación de la mujer, igual que se había procedido a la liberación del campesinado, de los trabajadores, del proletariado, a día de hoy la mujer en China sigue teniendo un papel que se podría considerar inferior socialmente al varón, si se tiene en cuenta que se sigue prefiriendo tener un varón a tener una niña cuando se va a tener hijos. Eso ha generado que haya un desfase entre el número de varones y el número de hembras dentro de la sociedad, y se calculaba que estaba en torno a que a una mujer china le tocan como 1,2 o 1,5 hombres por cabeza, lo cual genera ahí un problema. Eso se va a romper a partir de ahora, desde que la política del gobierno está impulsando la política de 2 hijos. ¿De acuerdo? Ya no 1, sino 2. O sea que la mujer, si fue ganando poquito a poco en China, pues en teoría poco a poco va consiguiendo una serie de objetivos positivos. Esto es lo referente al pasado, a lo negativo del pasado que se ha transmitido hasta ahora. Lo positivo, pues volviendo al ámbito doméstico, dado que la mujer estaba relegada al ámbito doméstico, debía tener una serie de cosas que debían serle útiles y que le van a servir para estar mejor en el contexto social. Lo primero es la reivindicación de la educación. Desde muy pronto, la educación de la mujer había sido relegada por norma general en las clases bajas a cuestiones de prácticas como hacer la comida, como hacer la cerámica, cualquier cosa, pero en las clases altas se va a ir reivindicando
poco a poco que la mujer, como es un complemento indispensable para el hombre en su vida, necesita tener una serie de conocimientos, porque una de las funciones de la mujer es aconsejar a su marido, aconsejarle bien. Por lo tanto, si debe aconsejar bien, debe ser una persona formada para poder cumplir con su papel. Eso le va a ir dando herramientas para ir adquiriendo lo que se podría considerar una especie de liberación muy escasa, pero le da como una mínima independencia. Esa educación, al mismo tiempo, se va a reivindicar para educar a sus hijos, porque otra de las funciones de una mujer es ser madre educadora, pero madre educadora que les va a servir a las mujeres sobre todo para inculcar el principio de la piedad filial a sus hijos. El principio de la piedad filial implica que los hijos deben respeto a sus padres. Si le deben respeto, el respeto acaba convirtiéndose en obediencia. Si un hijo es un buen hijo, va a querer a su madre y va a obedecer a su madre, lo cual va a permitirle que tenga una autoridad en el seno de la familia. Y si tienes autoridad en el seno de la familia, extrapolado a la sociedad y al Estado, acabas teniendo un papel que, aunque esté camuflado bajo esa sublevación, esa sumisión, pues acaba siendo más relevante de lo que parece. Y en el ámbito político, pues se puede reivindicar, por ejemplo, en la antigüedad, la presencia de mujeres en el poder. No solo en el tiempo más antiguo, en el que había mujeres guerreras como la reina Fujao, sino las emperatrices regentes. Actualmente en China todavía no ha habido ninguna presidenta. Estamos en un proceso en el que cada vez se van incorporando más mujeres al ámbito político, pero todavía, en lo que es la cúpula, todavía no hay un gran número de mujeres. Que yo sepa, había una ministra, pero que haya una ministra ya es un avance con respecto a lo que se venía dando, en el que la intención descarada era alejarla del poder. O sea que poco a poco se va imponiendo esa visión en la que, igual que en el pasado, pues la mujer tenía cierta implicación en el poder, aunque fuera como regente, pero participaba. ¿De acuerdo? No sé si te he dado una orientación. Sí. No, la verdad es que yo creo que has hecho un repaso desde la antigüedad hasta el presente muy interesante, y he ido tomando nota mental de algunas cuestiones que bueno, yo creo que podemos ir hablando de ellas y dando paso también a que Irene pues pueda opinar dentro de lo que es su campo y su especialidad. Y, por ejemplo, una de las que más me ha llamado la atención, quizás vinculándolo a tu campo de especialidad, que es la emperatriz Wu Zetian, y también ¿no? por algo que he leído yo hace poco, que es que en Japón, en el siglo VII, si mal no recuerdo, siglo VII, VIII, quizás era el siglo VIII, se recopilaron una serie de escritos donde se hablaba de esta emperatriz Wu Zetian de China como ejemplo de la piedad filial y que esos valores debían ser transmitidos a Japón. Entonces, claro, a mí cuando leí esto, pues me surgieron dos preguntas que espero que me podáis contestar. La primera, enfocada directamente a ti, a David, por la emperatriz Wu Zetian, si realmente era ese ejemplo de, o sea, ella promulgaba, primero, digamos, con leyes o con edictos, esa piedad filial, y sí predicaba con el ejemplo también, ¿no? Porque también en micrófono en off nos has contado algo sobre sus hijos, ¿no? Entonces también algo sobre esto. Y luego pasaría la palabra a Irene por decir que si en ese siglo VIII, en Japón, se hablaba o ese siglo IX, es decir, si estamos todavía hablando de una antigüedad japonesa muy cercana a la Edad Media, ¿no? Pero si en ese momento se pretendían importar esos valores desde China, ¿acaso no existían o
quizás existían, pero se habían olvidado, ¿no? Estoy hablando porque Irene pues, es especialista en periodos de protohistoria, en periodos japoneses, periodo Jomon, periodo Yayoi, Kofun, ¿no? Entonces, si en esos periodos pretéritos a la emperatriz Busetien, al eco en Japón de la emperatriz Busetien, sí existía también esa piedad filial, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, paso primero la palabra a David para que nos hable un poquito de este tema. A ver si algo me comentaste de esa lectura que me decías y se me quedó un poco sorprendido porque normalmente ya en el siglo VIII empiezan a llover las críticas después de muerta a la emperatriz por todos lados. El primero por su nieto, que no la podía ni ver. Pero empezaron a llover ese tipo de críticas. Sí es cierto que la emperatriz Setien, referente a la piedad filial, se pueden hacer dos explicaciones. Primero la de exigirla y después la de cumplirla. Quizá por lo primero que hay que empezar es por la de cumplirla. La emperatriz Busetien pues era hija de unas personas, bueno, sus padres cuando la tuvieron eran muy mayores. Su padre muere cuando ella era muy pequeña, pero su madre vivió muchísimo. Se cree que llegó a alcanzar en torno a los 90 y tantos años. Y murió en el año 670, si no recuerdo mal. ¿Qué es lo que pasa? Pues que desde muy pronto, cuando llega al poder a través del matrimonio con el emperador Gaozong, empieza a erigir estelas en memoria de sus padres. La primera que se erige es en memoria de su padre, puesto que ya era ya había muerto, pues se le van a conceder una serie de títulos póstumos, que era algo muy típico con los familiares de las consortes. Pero cuando muere su madre, toda esa piedad filial se exagera. La relación que tuvo con su madre fue muy estrecha y lo que pasa es que no solo le hace un gran entierro, casi como si fuera la propia emperatriz la que hubiera muerto, y le crea un mausoleo descomunal para lo que sería la suegra del emperador. De hecho, recibe críticas, porque era un momento en el que había alguna que otra hambruna y según lo describen, pues se pasó de gastos. A partir de ahí es cuando en un edicto, en un memorial que presenta a su marido, entre otras muchas cosas, pide que el luto de la madre por la madre fallecida se equipare al del padre. Según el libro de los ritos, es un libro antiguo, el luto de la madre era de 1 año y el luto del padre era de 3 años. Y lo que quiere es equipararlo, de forma que empieza a justificar cuál va a ser su política respecto a la piedad filial, sobre todo con respecto a la mujer. Y va a hacer una serie de estelas, y de hecho hay una estela que he traducido hace poco, que es en la que le dedica un poema en el que directamente está llorando la muerte de su madre, y el poema es acompañado de un edicto en el que dice que no solo está llorando la muerte de su madre, sino que en el templo, el monasterio Shaolin, el famoso monasterio Shaolin, el de los guerreros, pues manda que una pagoda que había mandado iniciar construir su madre, pues que se termine, se repare y se gaste tanto dinero, y no contenta con eso, sino que manda a uno de los príncipes imperiales, uno de sus sobrinos, para que se encargue y vigile la construcción. O sea que está cumpliendo con esa piedad filial, se está justificando. Pero al mismo tiempo la exige, y se la exige a sus hijos. Y se la exige de forma bastante tajante. Durante la vida de su marido llega a haber un debate en la corte de tipo muy académico, todo muy elegante, en el que su hijo se encarga la compilación de una crónica de la dinastía Han, en el que había habido muchas mujeres regentes y son tachadas de muy malas, y él se dedica a hacer los comentarios. Comentarios un poco hirientes, pero de forma muy sutil. Y ella acaba contestando, mandando escribir y prologando un texto que se llama El libro de la piedad filial para los príncipes. O sea, cómo deben cumplir con esa piedad filial sus hijos, que son los príncipes, al fin y al cabo. Eso por un lado. Y por otro, va a promulgar textos en los que directamente ella se presenta como madre del imperio,
y todos los súbditos son sus hijos. Se presenta como madre de todos y cada uno de los habitantes del imperio. Y por lo tanto, con esa defensa de la piedad filial, lo que está diciendo es que todos le deben una piedad filial a ella, porque esto que es su madre, y la piedad filial, al fin y al cabo, acaba implicando obediencia. O sea, que es una forma de decir, aquí todo el mundo me tiene que obedecer, puesto que soy la madre de todos. Soy la madre del imperio, por lo tanto, aquí no se mueve nadie. O sea, que juega a esas dos bandas. Primero, la cumple para demostrarlo, cómo se tiene que hacer, pero al mismo tiempo la está exigiendo y le exige de forma implacable. ¿De acuerdo? De hecho, el código de la dinastía Tang implica que la falta de piedad filial para con los padres es una de las grandes abominaciones y es condenada de forma muy severa. No sé si te respondí. Sí. Y bueno, pues con esta perspectiva pasamos la palabra a Irene a ver si, como digo, esos ecos que llegaron, ¿no?, de esta piedad filial, que como vemos, pues al menos sí que se preocupaba, ¿no? Y además con testimonios sólidos, como podían ser esas estelas de las que nos ha hablado David, ¿no? Entonces, bueno, simplemente si esos ecos que llegaron a Japón se pusieron en valor porque se estaban olvidando esos valores, porque nunca se habían llevado a cabo, porque se habían olvidado del todo y era necesario retomarlos o crearlos. Entonces, bueno, a ver, en este sentido, pues los estudios de Irene, ¿qué nos pueden aportar al caso? Pues mira, los estudios pre- y protohistóricos tienen una carencia muy grande, y es que estudiamos culturas que no tienen escritura todavía, no tienen sistema de escritura. Entonces, cosas como leyes, crónicas y todo eso, bueno, pues carecemos de la información que pueden dar, y que es muy rica, sobre todo. Una promulgación de una ley está muy clara, pero si no tienes ese documento, realmente la única manera que tienes de estudiar en ese sentido la importancia de las mujeres es por otros testimonios indirectos, restos materiales, incluso por pequeños retazos de costumbres que se pueden estudiar de manera un poco a través de la etnoarqueología, de la etnografía y de la sociología antigua, ¿no? En ese sentido, sí es verdad que sabemos que la mujer es importante en el ámbito japonés, en la protohistoria, porque es el recipiente espiritual y es, por así decirlo, la protectora familiar de la familia, la protectora espiritual de la familia, como ya he comentado. También sabemos que la maternidad, el ámbito de la maternidad en sí, es importante. Por ejemplo, en época protohistórica se han encontrado cordones umbilicales enterrados dentro de las casas. Y esto se ha interpretado como un símbolo de protección, es decir, todo el ámbito del parto funciona como un ámbito, de algún modo, con un alto poder espiritual y mágico. Y de hecho, tenemos, a ver, me voy a acercar un poquito más porque me están diciendo que no se me escucha muy bien. ¿Se me escucha ahora mejor? Bueno, de hecho tenemos casos como el de la cabaña de parto, la ubuya famosa, que si bien posteriormente se le ha hecho una interpretación un poquito más desde el punto de vista heteropatriarcal, ¿no?, del lugar donde se aísla a las parturientas porque se cree que son impuras, cuando hacemos un revisionismo de las fuentes y un revisionismo de los motivos y de las fuentes antiguas que cuentan lo que se hacía más antiguamente, que es nuestra época en la que no hay fuentes, nos damos cuenta de que realmente la ubuya probablemente no fuera el sitio donde apartar un acto impuro, sino el sitio donde proteger de la impureza exterior un acto especialmente sagrado. Entonces, en ese sentido sí también sabemos por figurillas, por ejemplo, de época Yomon o por figurillas de época de principio de Yayoi, que bueno, aparecen figuritas pues, con el vientre abultado, o sea, que parecen de algún modo estar embarazadas, y sí sabemos que el acto de la maternidad como sí tiene importancia, pero hasta qué punto la madre es importante o no, no lo sabemos. Sí es verdad que podemos deducir, es decir, si los dioses hablan por boca de las mujeres y la mujer es la protectora espiritual de la familia, pues obviamente la opinión de la mujer es muy importante dentro de la casa, y eso además ha perdurado muchísimos siglos y ha perdurado hasta nuestros días. A la batalla de Okinawa, por ejemplo, los soldados iban, en este caso, no era la madre, era la hermana, iban con un poco de cabello de la hermana, un pañuelo que les hubiera dado.
En el caso de los Ainu, por ejemplo, viajaban con alguna prenda de ropa interior, o sea, alguna prenda que hubiera estado cerca del cuerpo de la madre o de la hermana también, porque consideraban que les iba a proteger de los peligros del camino, de un viaje o de la propia guerra, ¿no? Entonces, en ese sentido sí sabemos que la mujer tenía importancia y que el acto de la maternidad per se también, pero no somos capaces de ver si el hecho de la piedad filial o algo similar realmente existía como un concepto tan claro como llega en el siglo, a partir pues ya del siglo VIII, IX a Japón. Uh-huh. Pues bueno, este es un webcast sobre el papel y la presencia de la mujer en la cultura asiática, pero al final nos está quedando un interesante debate sobre la piedad filial y digo bien porque me llega una pregunta del público, ¿no? Normalmente habíamos hablado de pues, aproximadamente a -10 empezar con las preguntas del público, pero claro, es que ha entrado una en que nos pregunta sobre la piedad filial para que sigamos hablando de ello y nos dicen que, bueno, pues hemos hablado un poco en periodos pretéritos de este asunto. ¿Cómo es esto hoy en día? Bueno, David nos ha dado algún dato sobre China y, bueno, Irene ahora nos ha también comentado un poco algún caso, por ejemplo, bastante contemporáneo, ¿no? Como es la batalla de Okinawa. Pero bueno, vuelvo a pasaros el micrófono por si queréis contestar a este oyente, ¿no? Que nos pregunta, bueno, pues cómo es la piedad filial hoy en China y en Japón. Entonces, David. A ver, la piedad filial como concepto, xiao, aparece en textos muy antiguos y de hecho pues, te lo encuentra el Confucio, Conchou, destacó que es uno de los principios más importantes que debe respetar una persona, el caballero famoso del que habla. ¿Qué es lo que pasa? Que lo concibe como algo natural, que surge del amor natural que tienen los padres y los hijos de forma mutua, ¿de acuerdo? Y que, dado como es la sociedad, debe tener unos valores jerarquizados. Se va a equiparar a la relación que hay entre el padre y el hijo, a la relación que tiene que haber entre un soberano y un ministro. De ahí el concepto de obediencia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que a medida que va pasando el tiempo, los siglos, y nos encontramos con que la piedad filial se convierte en algo muy parecido a lo que sería una lealtad y una obediencia, sería una cosa mixta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si bien los principios del confucianismo y de lo que es el pensamiento tradicional van a estar vigentes, pues se puede decir que de forma oficial hasta 1911, con la caída de la dinastía Qin, con la República tampoco se han eliminado esos principios, al menos durante la Primera República. Luego, durante la Revolución, a partir de la proclamación de la República Popular de China, sí es cierto que se trata de hacer un revisionismo, se trata de meter una serie de valores que están relacionados con la igualdad, basados en los principios marxistas, de la revolución proletaria y todo esto que todo el mundo conoce, pero no se erradica eso. Sigue estando en el subconsciente de la sociedad y de hecho te encuentras a día de hoy que, por ejemplo, algo como es un negocio, como las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos en Occidente son un negocio, ¿verdad? En China, en principio, no tienen el éxito que pueden tener aquí. Entre otras cosas porque se sigue aplicando esa idea de que al anciano le debe cuidar su familia, le debe cuidar y proteger sus hijos en primera instancia, y luego sus nietos, ¿de acuerdo? Es la misma mentalidad que tenía, por ejemplo, mi madre con respecto a mis abuelos o mis abuelos con respecto a mi bisabuela. No, ¿cómo iban a ir a una residencia? Estando yo, los cuido yo. Ese es el principio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que sigue estando esa idea.
No es una idea de obediencia ciega en el que si el abuelo te dice que te tienes que tirar al pozo, te vas a tirar. Eso no. Se les respeta, se les quiere, se les protege y se les cuida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nadie te va a decir nada si mandas a tus padres a una residencia. Nadie te va a decir, estás cometiendo un delito, estás abandonando a tus padres. Pero obviamente no va a ser bien visto. No va a ser bien visto socialmente y no es que vayan a cuchichear o no, pero cuando salga el tema no se va a comentar como algo positivo, se va a comentar como que esa persona ha dejado a sus padres en una residencia, ¿de acuerdo? Siempre puede haber circunstancias en las que, por ejemplo, es una persona mayor que necesita unos cuidados muy especiales y entonces lo que estás demostrando es que tú te estás preocupando por tu padre y estás llevando, o por tu madre y los estás llevando a un lugar donde sabes que los van a cuidar mejor de lo que vas a poder hacer tú. Pero simplemente porque son más mayores y tú no te quieres hacer cargo, eso en teoría no se lo plantea. A día de hoy no conozco a nadie que lo plantee. A lo mejor sí, hay muchos chinos en China, puede haber de todo, pero mayoritariamente los que conozco no se lo plantearía. El respeto que tienen a sus padres es considerable. Y bueno, y en el caso de Japón, Irene, ¿nos puedes contar alguna noticia? Pues aunque mi época está muy alejada de la actual, estoy un poco de acuerdo con David con las 4 líneas básicas que ha dado, y es que yo creo que Japón sigue siendo muy tradicional en ese aspecto, sigue dando muchísima importancia a la familia y además ese concepto más de cuidador, ¿no? O sea, de que a los ancianos no está bien abandonarlos. Yo a ninguno de mis amigos japoneses igual se les ocurriría abandonar a sus padres de cualquier manera, no está bien visto, ¿no? Y si no hay más remedio se les lleva a una residencia, pero o sea, no se les aparca en una residencia como podría pasar un poco aquí en Occidente, ¿no? Sino que realmente se les deja ahí, pero se está atento, se les visita, o sea, es una dinámica bastante más familiar de lo que podemos tener aquí en Occidente. Cierto es que no es lo mismo si nos vamos a una ciudad o a un pueblo rural en mitad del campo que si nos vamos a Tokio, pero aún así yo creo que guardan muchísima relación con lo que acaba de decir David a día de hoy. Además, sí es verdad que lo vemos también en las películas, ¿no? Siempre hay, no es que sean lo que decía, padres autoritarios que tienes que hacer esto, sino que realmente se toma en consideración la palabra de los padres, se intenta no darles disgustos, se intenta pues, llevar una relación con ellos de cuidado y de respeto, y yo creo que eso sigue muy en valor en la sociedad japonesa actual. Sí, en China siguen estando esos valores que yo no los veo mal. Al fin y al cabo es cuidar y encargarte de alguien que se ha encargado de ti cuando tú no podías. De hecho, en Facebook, en algunas páginas que sigo de chinos, aparecen vídeos a lo mejor de una abuelita que casi no se tiene en pie, al que supongo que será su bisnieto o algo así, porque es un niño que está aprendiendo a andar, le lleva el cuenco con los palillos, o que va a recogerlo cuando ve que la abuela ha terminado, o la tapa cuando está tumbado en la cama. Y ves los comentarios que hace el público en general y son pues palabras de afecto, de cariño, de considerarlo algo muy bueno y muy positivo. Sí, además, no sé si pasa en China, pero en Japón, el Día del Respeto a los Ancianos o el Día de los Ancianos es fiesta nacional. Entonces, no sé si en China tienen también esa fiesta nacional. Que yo sepa, como Día de los Ancianos, no, pero sí hay una que es para los maestros, que en cierto modo está basado en el mismo principio de respetar a alguien que consideras que le debes un respeto porque tiene más conocimiento que tú, que es básicamente lo mismo que lo que se basa esa piedad filial, ese amor al anciano, ese respeto al anciano.
Sí, no además, creo que haya que festejarlo, es que simplemente es que está ahí, que lo palpas cuando vas allí. sí, además cuando también casos que yo he conocido en Japón, cuando falta una pareja de ancianos, ¿no? Y falta uno de los progenitores, pongamos el marido, ¿no? Las mujeres son mucho más longevas en todo el mundo y también en Japón, pues aquí lo tomamos como algo absolutamente normal, que bueno, pues la abuela viene a vivir a nuestra casa porque no podemos desplazarnos allí o no podemos, bueno, y si no existe esa posibilidad o se niega, está siempre la segunda opción es la residencia, ¿no? Y en Japón es como, no, o sea, esa persona sola, anciana, se va a abogar por seguir viviendo sola y va a exigir a los hijos que vayan a hacerle recados y a cuidarla porque es su deber, ¿no? Como esta piedra fiel que estábamos hablando. O sea, que sí, sí. Bueno, para cambiar un poco de tercio, porque nos siguen llegando preguntas y como digo, va a ser al final un webcast sobre la piedad filial, que es muy interesante. A mí se me iban quedando cosas, ¿no? Incluso estaba pensando en relaciones con otras culturas, pero bueno, para contestar un poco a otras preguntas, nos llega, bueno, voy a entrar con una pregunta que creo que vamos a acabar un poco antes y voy a dejar otra que igual nos van a tener que cortar desde Casa Asia porque intuyo que va a ser largo el asunto. Nos llega una pregunta sobre el tema del divorcio, ¿no? Entonces, la pregunta en principio va dirigida a David, sobre las leyes 1950 sobre el divorcio, con una retrospectiva a la antigüedad y también cómo se está llevando hoy a cabo este papel, ¿no? Hago extensible también la pregunta un poco a Irene en el sentido de Japón y tanto en la antigüedad como sus estudios, como si quiere más allá, ¿no? La Edad Media, moderna, etcétera, o la presente. Y enlazo con otra pregunta para ya ir aunando un poco lo que nos va diciendo el público, ¿no? Sobre los movimientos feministas, en vuestro caso de historia antigua podríamos llamar protofeministas, ¿no? En China y en Japón. Así que, bueno, ligando un poco este asunto del divorcio enfocado con pues, el derecho de la mujer de poder cesar ese contrato, ¿no? de marital en cualquier momento, y este tema del feminismo o de protofeminismo, pues nada, una vez más hablo micrófonos y ahora por invertir un poco el orden, pues doy la palabra a Irene. Pues en el caso de Japón antiguo, me voy ya donde tenemos fuentes porque, claro, rastrear el divorcio solo con fuentes arqueológicas es prácticamente imposible a día de hoy, no sabemos en el futuro. Pero sí en época antigua sabemos que sí, que el contrato matrimonial era bastante igualitario de cara al papel de la mujer, tenía muchísimos derechos sociales en ese sentido y era relativamente habitual romperlos sin ningún problema, cada uno se llevaba sus cosas que había aportado, o sea, con separación de bienes y ya está, y sin mayores problemas, ¿no? Sí es verdad que con el tiempo hay una evolución del concepto de familia y esto se empieza a poner mucho más complicado porque las mujeres toman un papel, como decía antes David, de paridoras, o sea, son productoras de herederos y además todo da un giro, la mujer deja de ser independiente, pasa a formar parte de la familia del marido, a estar totalmente controlada por ella, porque al fin y al cabo tienes que asegurarte de que la descendencia que esta mujer va a dar realmente es la descendencia de tu familia y no de cualquier otro, con lo cual se las controla por completo. Y eso implica controlar todas sus relaciones personales y controlar o impedir en la mayor parte posible que tenga cualquier otro tipo de relaciones o que tenga ningún tipo de independencia o de decisión dentro de su propia familia. Entonces, era muy, muy, muy difícil acceder a un divorcio, salvo que fuera el marido el que la repudiara, ¿no? La manera de divorciarse ya a partir de la Edad Media, de hecho, es escribiendo la Mikudari-san, que sería la carta de 3 líneas. Entonces, bueno, pues el marido escribía, era siempre el marido, o sea, no legalmente no valía de otra manera, escribía una carta con 3 líneas, ¿no? En plan, bueno, pues
nuestros lazos kármicos se han debilitado y si alguna vez te casas con otro hombre, pues yo no emitiré ninguna palabra en contra o algo así, ¿no? Y si el marido emitía esta carta, pues divorciados y ya está, quisiera ella o no. Problema, ella, si quería divorciarse, no podía obligar al marido. Entonces, sí es verdad que empezaron a existir una serie de mecanismos y se empezaron a idear para intentar presionar en ciertos casos. Estos mecanismos son la creación de una red de monasterios conocidos como Enquiridera, que precisamente servían a esto. Las mujeres tenían que ir a estos monasterios, pedían ingresar en ellos, pagaban una cuota por estar allí una serie de años y en función de la cuota estaban simplemente pues, leyendo y pasando el tiempo o haciendo las tareas más serviles de todo el monasterio. Y al cabo de cierto tiempo, realmente el monasterio lo que hacía era exigirle al marido que esta mujer ya no era esposa suya porque era una monja y había pasado a un plano espiritual completamente diferente, ¿no? Entonces, de esa manera sí tenían una base legal para exigirle al marido que escribiera la Mikudarisan. De hecho, si una vez que el propio monasterio reclamaba esa Mikudarisan, el marido seguía en sus 13 y no lo escribía, sí tenían ya recursos legales para denunciarlo y podía incluso acabar en la cárcel el marido. Pero claro, ¿quién accedía a este tipo de cosas? Pues mujeres que tenían ahorros suficientes como para poder pagarse esa estancia de sus tantos años en el Enquiridera. Y además mujeres con cierto apoyo porque tenían que salir de su casa, huir por la noche. Había muy pocos Enquiridera, o sea que era muy raro que te tocara uno al lado de casa, eran varios días o incluso meses de viaje, solas por los caminos. Era una cosa muy arriesgada, teniendo en cuenta que además la familia del marido estaba poniendo todos los medios para buscarla, ¿no? Entonces, sí es verdad que había alguna opción, pero muy limitada y a muy poquitas mujeres con una situación económica un tanto privilegiada. Sí, bueno, la verdad es que yo, por ejemplo, en lo que he podido tocar de historia más moderna japonesa, me ha asombrado la facilidad, ¿no?, con la que la mujer podía llevar a cabo el divorcio. Estoy hablando de concretamente entre el siglo XVII y XVIII, ¿no?, con ausentarse un par de semanas del domicilio familiar ya se consideraban que estaban iniciados los trámites, no había que firmar nada ni hacer nada, y pasado creo que eran 2 años se consideraba completado el divorcio y podían volver a casarse, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que esto, lo comentaba una persona hace poco, tiene mucho que ver también con la forma de casarse antiguamente en Japón, ¿no? Con este rito de la mujer no pide permiso para entrar en la residencia. Soy bien recibida aquí, ¿no? Pues sí, usted es bien recibida. Pues ya estáis casados, ¿no? No hay ni beso ni nada, ¿no? Y claro, pues el divorcio es pues básicamente eso, ¿no? Como no soy bien recibida, me voy y ya está el divorcio, ¿no? Entonces yo creo que eso es interesante, ¿no? Ese asunto que incluso llegaron tratadistas en el siglo XVIII a escribir y XIX en Japón sobre el divorcio en Japón, sobre qué causas podía esgrimir la mujer para irse de casa y iniciar estos trámites de divorcio, digamos, pues abandonando el domicilio y que no. Y aprovecho, bueno, para todo el mundo que le interese este tema, decir que el pico del Everest, ¿no?, la cumbre en España de estudios sobre derecho japonés, la Universidad de Zaragoza, que incluso hasta tienen un máster de derecho japonés, o sea que bueno, ahí profesores de Francisco Arberán, Carmen Tirado, pues han tratado este tema y es muy interesante. En el caso de China, David, ¿qué nos puedes comentar? A ver, hay un antes y un después. Y el antes y el después en la historia de China, más que la fundación de la República, es la fundación de la República Popular China. A día de hoy, las mujeres pueden solicitar el divorcio sin ningún tipo de problema. De hecho, había una noticia que decía que después de 7 semanas de confinamiento en una ciudad de Sichuan había aumentado los divorcios a tal escala que en una localidad que no es excesivamente grande llegó a haber hasta 300 en 3 semanas. Básicamente porque el matrimonio
es un contrato que se firma y como un contrato puede ser anulado, no hay ningún tipo de contemplación ni nada. Y las mujeres ahora tienen una mayor libertad para poder hacer eso. Sin ningún tipo de problema pueden solicitar el divorcio por cuenta propia y pueden conseguirlo, pues igual que se consigue en cualquier otra parte del mundo. El problema era antes. En la China antigua, en China hasta hace no mucho, lo que ha sido la tradición, la legislación para el divorcio, era básicamente una potestad del marido. Básicamente es lo que les decía antes, y es que el matrimonio era un contrato que firmaban familias. Ahí no tenía nada que ver los sentimientos, como ahora en China, sino que era algo que acordaban los padres de los respectivos por mediación de una casamentera o de un casamentero, normalmente una mujer, que era la que hacía de casamentera, y era un acuerdo. El divorcio implicaba a las dos familias. ¿Qué es lo que suponía? Pues que en una sociedad que es patriarcal, patrilocal, lo que pasa es que es el marido el único que puede pedir el divorcio por ley. Y las causas por las que las podía pedir, que solo se podía pedir por 7 razones, era porque desobedecía a los suegros, porque era estéril, porque era adúltera, porque era celosa, parlanchina, que robaba o que padecía alguna enfermedad incurable. Encima, de que te estás muriendo, te echan a la calle. ¿Qué es lo que pasa? Que había 3 atenuantes, que si se cumplía cualquiera de ellos no podía procederse al divorcio. Por mucho que lo solicitara el hombre, daba igual. Se fallaba a favor de la mujer en esos casos. Y era estas tres limitaciones, como se conocían, era si la esposa había guardado luto por sus suegros durante 3 años, lo cual la convertía en una mujer que respetaba la piedad filial, no solo con su familia, sino con la de su marido. O sea, que era una mujer obediente, o sea, era una mujer intachable. Por lo tanto, no podía ser expulsada. Si la familia del esposo había pasado de una condición humilde a tener riqueza durante el matrimonio, a la mujer ya no se la podía despedir. Es básicamente, tú te casaste con unas condiciones, han mejorado, tú ya no puedes privar a esa mujer de esas condiciones, ¿verdad? Y la tercera era que si la mujer no tenía ninguna familia a la que recurrir, o sea, que ya no tenía padres o no tenía hermanos, por lo tanto, el divorcio supondría que se la echa a la calle, y se la echa a la calle para morirse, porque no podían trabajar. En ese caso tampoco se podía proceder al divorcio. El divorcio era anulado y debía seguir en la casa del marido. Otra cosa es cómo la trataran, porque si el marido ya había empezado los trámites de un divorcio, es porque normalmente la familia y él no querían que esa mujer estuviera. Y si no se lo permitían, pues a lo mejor le podían hacer la vida imposible hasta que acababan en muchos casos suicidándose. O sea que hay un antes y un después. A día de hoy, en ese sentido, la mujer tiene plena libertad para solicitarlo, antes no. Antes era exclusivo del marido. Para finalizar un poco con este tema, bueno, nos preguntan, y una vez divorciados, los hijos con quién se quedan, ¿no? Bueno, eso habría que estudiarlo caso por caso, pero bueno, no sé si tenéis, yo creo que se quedan en el domicilio familiar, en el principal, ¿no? En la casa. En el caso de China, en la China antigua, los hijos son de la familia del padre. Claro. Ahí la mujer no pinta nada. De hecho, cuando la historia de China, a partir de determinado periodo, a lo largo de la era imperial, se fue fomentando que las viudas no se casaran, lo que se llama las viudas castas. Entre otras cosas porque si las mujeres viudas se volvían a casar, se las echaba de la casa, se iban a la casa del nuevo marido y sus hijos ya no los volvía a ver. Para seguir viéndolos debía permanecer como viuda. Lo mismo pasa si era repudiada, porque realmente no es un divorcio, es un repudio. Si era repudiada, te vas a casa de tu familia y aquí no vuelves a ver a tus hijos. Y eso ha pasado hasta hace relativamente poco. A día de hoy, pues no. A día de hoy pues, puede fallar en función de los ingresos que tenga cada uno de los progenitores. Igual que aquí.
Sí, yo por ejemplo, que mi especialidad no es el tema vinculado pues, al samurái, el tema bélico japonés, armamento, etcétera, uno de los samuráis más paradigmáticos, ¿no? Barra artista marcial, que es Miyamoto Musashi, pues su padre era un maltratador, su madre ejerció esa potestad de divorcio, no estamos hablando del siglo XVII en Japón, abandonó el domicilio familiar y el pequeño Musashi, me parece que a los 8 años, bueno, pues se cansó también de las palizas del padre y se fue al pueblo donde sabía, porque era público y notorio, dónde se había ido la madre, a casa de sus padres, de hecho, pero bueno, era público y notorio dónde se había ido la madre. Lo que pasa es que, bueno, pues el padre tampoco, si la madre había iniciado ese trámite, tampoco, a él no le interesaba tampoco seguirlo, ¿no? El matrimonio. Entonces, bueno, ese pequeño niño huye del domicilio paterno y va a ver a la madre, ¿no? Con la esperanza de que le acepte. Y la madre, pues, le repudia, ¿no? Porque no se puede llevar a cabo esto por el mismo motivo que nos ha explicado David. Finalmente, bueno, pues le da una salida y le dice, bueno, pues que está su tío en la montaña y que si se quiere ir no con el hermano de la madre, con su tío materno, pues bueno, ya si el padre no pone el grito en el cielo, bueno, pero que ella no le puede dar cobijo, ¿no? Legalmente. Así que pues, no sé si Irene algún asunto, alguna noticia tiene. Sí, es en la misma línea, además, todo lo que sé. Realmente los hijos son... es que el caso es que al casarse la mujer en la Edad Media deja de ser de su familia natal. Entonces, tanto la mujer como los frutos de ese matrimonio son todos parte de la familia del padre. Cuando la mujer abandona esa familia, los hijos siguen siendo propiedad de esa familia del padre y de hecho llevárselos sería una sustracción. Entonces, en ningún momento se permite. Un poco lo que ha dicho también David con las viudas. En Japón son incluso más radicales. Eso de que, bueno, si te quieres ir con otro no ves a los hijos. No vas a ver a otro porque tú eres parte de la familia del difunto, en este caso, del difunto esposo. Y es la familia del difunto esposo la que decide dónde te vas y dónde no te vas. Y si se encuentran por casualidad que tú te has sacado un amante, ellos pueden denunciarte y pueden arrebatarte todo tu casa, todo lo que tengas de usufructo de ese matrimonio antiguo y apartarte y quedarte con una mano delante y otra detrás, salvo que ese nuevo amante pues quisiera acogerte en su casa. Pero básicamente era salir de tu familia. Si estabas en un área cercana, pues obviamente no perdías el contacto con ellos, pero si te ibas a la otra punta de Japón en una época en la que los viajes, bueno, pues eran como eran, lo mismo te ibas para casarte y sabías que no ibas a volver a ver a tus padres en tu vida, salvo en alguna ocasión especialmente importante, ¿no? Que se pudieran permitir unos u otros ir a visitarse. Entonces, realmente estaban muy desvalidas en ese caso y desde luego los hijos eran una propiedad. Sacarlos de allí y llevártelos si tú ya no eras parte de esa familia equivalía a una sustracción de propiedad. Uh-huh. Bueno, pues estamos ya llegando a tiempos límite de este webcast. Hay muchas preguntas. Hay una pregunta sobre la cultura de las islas de Ryukyu, ¿no? De actual Okinawa. Hay preguntas sobre la indefensión de la mujer en las culturas asiáticas, pero es que hay varias preguntas que inciden sobre el mismo tema y era el que quería dejar un poco para el final porque es que es un tema, yo creo que de 5 webcasts, ¿no? Es que, bueno, con Confucio hemos topado, ¿no? Así que nos reímos porque es claro, es un tema tan amplio, tan complejo y tan entendido y malentendido, ¿no? Así que, bueno, las preguntas van todas en relación a qué rol jugó el Confucio, el confucianismo. En el caso de Japón podemos hablar incluso del neoconfucianismo, ¿no? Con la mujer, el papel de la mujer, etcétera. Yo os voy a dar paso y bueno, ya vais gestionando un poco el tiempo hasta que nos digan un poco, ¿no? Desde la organización hasta aquí hemos llegado. Y os voy a dar paso simplemente pues con una castaña, podríamos decir así de gorda, ¿no? Como puede ser este hecho que
he mencionado antes de los ecos durante el reinado del emperador Junin y la emperatriz Koken en Japón, en la Edad Antigua, que no, porque varias preguntas inciden en el confucianismo, digamos, mató a la mujer, hablamos comillas, ¿no? El confucianismo sepultó a la mujer, el confucianismo es el opresor de la mujer. Curiosamente, en estos ecos que he mencionado antes, se dice que la emperatriz Wu Zetian es el perfecto ejemplo del líder confuciano, ¿no? Entonces, bueno, esto David yo sé que lo ha rebatido un poco, pero no es solo el caso de Wu Zetian, es que en Japón varias mujeres regentes o emperatrices de propio derecho, de derecho divino, se consideraban mejor ejemplo del confucianismo y luego más tarde neoconfucianismo, ¿no? Así que, bueno, como digo, dejo un poco aquí paso a David y nada, háblanos de Confucio y la mujer. Ese es el último tema que les doy a mis alumnos de pensamiento chino, concretamente. O sea, eso lo conozco un poco. Vale, a ver, hay que diferenciar, cuando se habla de confucianismo, de Confucio, de los seguidores de Confucio, o sea, los primeros alumnos de Confucio, el confucianismo que se va a desarrollar a lo largo del imperio, del primer imperio, y el neoconfucianismo. Son cosas que no tienen nada que ver y, de hecho, si Confucio hubiera levantado la cabeza en el siglo XVII y le hubieran dicho, ¿tú has dicho esto?, se habría quedado ojiplático, como se suele decir, y habría dicho que yo he dicho que tú no has entendido nada. Pero muy seguramente, ¿de acuerdo? De Confucio no se conserva ningún texto directamente escrito por él, ¿de acuerdo? El único que se dice que pudo haber hecho fue la crónica Primavera y Otoño, el Xuanqiu, y es un texto que es una crónica y además es muy conciso. Y se cree que lo único que hizo realmente fue darle un poco de forma. Confucio hablaba, iba de un lado para otro, porque tenía que ganarse la vida como maestro, el pobre, y tenía alumnos. Y sus alumnos, después de muerto, fueron los que recopilaron lo que recordaban de lo que había dicho el alumno. Y ahí entramos en el problema del maestro y el alumno, que es lo que yo les digo a mis alumnos. Digo, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que acabáis copiando y luego lo que me acabáis poniendo en el examen. Que en esos tres pasos puede pasar lo que pasaba cuando jugaba yo de pequeño una cosa con mis primas, que llevábamos el teléfono escacharrado y era que uno empezaba diciendo una cosa y cuando llegaba al último del círculo, lo que había dicho ya ni se parecía. ¿Vale? Y es más o menos lo que pasa con el confucianismo. Confucio tiene muy pocas menciones, entendiendo como que dice Confucio lo que aparece en las analectas, en el Luenyi. Tiene muy pocas menciones a mujeres. Y hay una que ha sido la más sangrante, la que más se ha criticado, sobre todo desde principios del siglo XX, en las corrientes de historiadores de género, del movimiento feminista, que es la que la analecta que está en el capítulo 17, en el párrafo 23 o 25, depende de la edición, que viene a decir, es muy cortita, dice, el maestro dijo, las mujeres y los subordinados son especialmente difíciles de manejar, sed amistosos y se familiarizarán demasiado, sed distantes y se ofenderán. Eso ha generado ríos de tinta. Es lo más duro que llega a decir, porque después no dice prácticamente nada más sobre las mujeres. Los que van a hablar de mujeres van a ser los que vienen después, que empiezan a añadir cositas. Cada uno añade una perla más. De hecho, ya a partir de Mencio se empieza a establecer una diferenciación social en las 5 relaciones famosas, que es la relación entre el emperador y el ministro, entre el padre y el hijo, entre el marido y la mujer. Son relaciones que son subordinadas, ¿de acuerdo? Eso ya con Mencio. Después, durante la dinastía Han, con Tong Chong-su, van a aparecer cosas como que la relación entre el marido y la mujer es prácticamente de servilismo, ¿de acuerdo? O sea, que la mujer está subyugada al hombre. Pero al mismo tiempo, durante la dinastía Han nos encontramos que hay un hombre, un erudito, confuciano, además confuciano convencido, que es Liu Xian,
que escribió las biografías de mujeres. Y son 7 capítulos, y solo dedica en esos 7 capítulos 15 a mujeres que él considera malas. El resto son todas mujeres virtuosas, mujeres que tienen inteligencia, mujeres que son buenas madres, mujeres que saben hablar, etc, etc. O sea, que va hablando de mujeres virtuosas. Virtudes pues que a lo mejor a día de hoy nos parecen un poco retrógradas, pero para la época era lo bueno. Pero todo esto se va a ir acelerando, independientemente de que haya mujeres que tienen poder o que dan determinadas ideas que son más liberales, como puede ser la propia emperatriz Dulcetién, que hace pues una defensa protofeminista, pero sí reivindica su papel como madre, por lo que decía antes, madre y por lo tanto me debéis obediencia por la piedad filial. Hay una serie de mujeres que van a escribir referente a esto, pero sobre todo a partir del neoconfucianismo hay una radicalización de la postura con respecto a los roles de género. Y básicamente con el neoconfucianismo es cuando empieza a pasarlo mal la mujer realmente. Hasta entonces, hasta el siglo XII, a partir de Chuxi, se empieza, hasta entonces las mujeres pues más o menos controladas por los hombres, tenían una cierta libertad, que podían hacer más o menos, podían leer, podían escribir, algunas podían incluso jugar al polo durante la dinastía Tang, podían intervenir en la política a través de las regencias, pero a partir de lo que es el neoconfucianismo todo eso se va radicalizando. Es cuando además coincide con la aparición de los pies vendados, que es ya el culmen de la subjugación de la mujer. La venda en los pies le rompe los huesos de los pies y prácticamente no se puede mover de casa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Pues que todo ese neoconfucianismo es el que realmente sentencia a la mujer. Antes la mujer pues está, pues como cualquier mujer de una sociedad antigua, controlada, porque pocas sociedades antiguas han permitido a la mujer que se mueva con cierta libertad. Pero a partir del neoconfucianismo es que se radicaliza. Es cuando aparece el concepto, se radicaliza este concepto que decía antes de la viuda casta. Durante la dinastía Ming se llega a incentivar que las viudas se suiciden. Y tiene que ser el emperador Kangxi en el siglo XVIII creo que fue, cuando prohíbe terminantemente por un edicto imperial que eso se fomente. Dice, no, aquí se acabó lo de fomentar que una viuda se suicide, nunca más. O sea, que es que se llegan a hacer cosas muy exageradas como esa, como lo de fomentar que una viuda se suicide porque era buen prestigio para la familia. Y ya se ha muerto el hombre con el que estaba, pues ya no sirve para nada más en la sociedad. Y tiene que ser un emperador el que ponga freno a eso. Porque ya se estaba descontrolando y aún así el vendaje de los pies va a seguir. Hasta que no llega la República Popular no se prohíbe terminantemente, porque durante la Primera República se sigue practicando. Y es algo que practican las mujeres, que aplican las mujeres sobre las mujeres, porque consideran que es bueno. Y eso estaba fomentado por el neoconfucianismo, ¿cierto? No sé si he respondido o no he respondido. Sí, claro, sí. Además, bueno, esto último que has dicho, ¿no? También hay que tener en cuenta, pues eso, ¿no? Que muchas veces estas conductas, ¿no? Diríamos machistas, etcétera, pues muchas veces tienen no en el hombro, sino en la mujer el vehículo para su propagación, ¿no? Pero bueno, digamos, ambas partes son culpables y la única diferencia es que el que acaba sufriendo las consecuencias pues suele ser la mujer, ¿no? Pero bueno, hablando también paso la palabra a Irene para que nos hable del caso de Japón y el confucianismo, porque como digo, bueno, pues nos han llegado varias preguntas relativas a este asunto de mujer, confucianismo, feminismo, confucianismo, etcétera. Pues precisamente en Japón pasa exactamente lo mismo que pasa en China. Empieza siendo más ligera la influencia del confucianismo, pero sí es verdad que precisamente a partir de ese siglo XI, XII, XIII se radicaliza todo muchísimo. Empiezan a entrar conceptos como el de las 3 obediencias, ¿no? Este
ese concepto de que la mujer le debe obediencia cuando es joven a su padre, cuando está casada a su marido y cuando es viuda a sus hijos, ¿no? Nunca es independiente, siempre es una persona que no tiene libertad propia. Entonces, sí se nota mucho en la sociedad, en la propia institución del matrimonio y de la familia, esa opresión. También es verdad que, para ser justos, hay que leer el contexto completo. Quiero decir, esto está pasando con el confucianismo, pero es que en todo el continente asiático, o por lo menos en toda la parte oriental del continente asiático, hay una corriente que no solo afecta al confucianismo, sino también a otras religiones como el budismo, y se palpa en el ambiente. Entonces, vemos, por ejemplo, que también se empieza a extender el concepto de que la mujer no tiene salvación, ¿no? La mujer es un ser impuro por naturaleza y entonces no tiene salvación. Entonces, sí es verdad que hay un caldo de cultivo ahí general que no solo afecta al confucianismo, que obviamente bebe mucho y provoca mucho de ello, pero también afecta a otros ámbitos. Y también, siendo justos, hay que decir que existieron ciertos mecanismos marginales, eso sí, para intentar corregir algunas de estas cosas. O sea, existieron, por ejemplo, precisamente la extensión de esta creencia en que la mujer no tiene salvación fue la que generó un movimiento de reacción, por así decirlo, y dio lugar a las teorías, por ejemplo, del Sutra del Loto, pues que eran como pequeñas alternativas o truquillos que las mujeres podían emplear para alcanzar la salvación. Que feminismo no es, en tanto que ese truquillo era hacer una serie de rituales para técnicamente convertir tu alma en una alma masculina. Entonces, pues seguimos con ese concepto de que si tu alma es femenina no se va a librar nunca, ¿no? Pero sí es verdad que se buscan algunas alternativas y algunos caminos un poco tortuosos, ¿no?, para librarse de esos infiernos de sangre a los que estaban condenadas las mujeres, ¿no?, según estas nuevas teorías que estaban llegando. Entonces, sí es verdad que se nota mucho en Japón la influencia, pero hay que ser justos, es una influencia generalizada y no solamente aplicable al confucianismo, y en la medida de lo posible se fueron aplicando ciertos parches para intentar de algún modo paliarlo de la mejor manera posible, aunque a toda vista totalmente insuficientes, claro. Claro. Sí, bueno, yo creo que aquí lo que hemos hablado, el ejemplo perfecto que ha puesto David al principio del teléfono escacharrado, ¿no? Es decir, podríamos decir, ¿no?, en nuestra cultura, ¿no?, qué dijo Cristo, qué dijeron sus discípulos y qué nos ha llegado hasta ahora, ¿no? Pero hablando de un caso asiático como el que nos ha mencionado Irene, el caso del budismo, ¿no?, qué dijo Buda en India y qué decía porque no recordemos el tránsito, ¿no? India, China, Corea, Japón, ¿no? Entonces, en ese orden, o India, China, Japón, Corea, etcétera. Y que decía, pues, por ejemplo, la escuela Jodoshu de la tierra pura, ¿no?, en el siglo XVII en Japón, ¿no? Después de lo que dijo, pues las palabras de Buda estaban, pues, más que distorsionadas, ¿no?, por todo este sentido. Entonces, yo creo que no es obviamente solo un asunto de confucianismo, sino de muchas otras cuestiones, ¿no? Y que, bueno, pues simplemente debemos estar atentos a esas noticias que nos llegan de mujeres, de la actualidad o en la antigüedad. Rescato otro dato que he incorporado hace poco, un artículo, ¿no?, en el cual pues la emperatriz consorte Komio, estamos hablando del siglo VIII, relee unos textos de un príncipe muy famoso en Japón, el príncipe Shotoku, y dice que la mujer sí puede encontrar la salvación en el paraíso de Buda, ¿no? Pero es curioso que luego, más tarde, esas palabras que recupera esta emperatriz consorte se van a olvidar y vamos a volver en la dinámica que nos ha estado contando Irene, ¿no? De manera que, bueno, digamos que la información es un bien preciado y no muchas veces se cuida con el debido cariño, respeto que se debería, se distorsiona, y, bueno, pues las diferentes culturas y las diferentes épocas a donde llega, incluida la actual, pues hacen acuso de esa transgiversación de los hechos y de las palabras, ¿no? Así que, bueno,
yo creo que hemos hecho un breve repaso y hemos tocado temas interesantes, la piedad filial, el feminismo, el confucianismo y la mujer, el divorcio. Y como digo, pues emplazo a todos a que asistan a este curso que vamos a dar, donde David volverá a entrar en temas de género y de la mujer en China, nos volverá a hablar de la emperatriz Wu Zetian y no solo de esa época antigua en China, sino bueno, de la proyección que va a tener hasta la actualidad. También Irene nos va a hablar de Japón, va a partir desde ese punto de su especialidad de la historia antigua japonesa, la protohistoria, y nos va a hablar de la prostitución, ¿no? Entre otros temas, ¿no? que pueden estar además muy, muy en boga y muy actuales. Y bueno, yo os hablaré un poco de la mujer guerrera, tanto a un nivel práctico, de mujer militar, la mujer en el campo de batalla, como la mujer estratega en la política y del poder, ¿no? Y como digo, pues tantos otros compañeros hablarán de otros tipos de mujeres y de percepciones de estudios de género en China, en Corea, en Vietnam. Así que nada, pues os invitamos a todo ello, os agradecemos la asistencia y voy a pasar la palabra a Carmen Carmen Díez para que haga la despedida y por supuesto también, tanto dicho como al principio, digo al final, pues respetando esa piedad filial, ¿no? a nuestro padre que es Casa Asia, a nuestra madre que es Casa Asia, pues agradecemos la oportunidad de hablar aquí. Muchas gracias, Marcos, muchas gracias, Irene, muchas gracias, David, por este recorrido histórico que en poco más de una hora hemos hecho un repaso de varios siglos de la historia de la mujer en Japón y en China fundamentalmente, ¿no? Del papel. Como bien decías, han tocado temas muy interesantes, muchos de ellos muy de actualidad, porque yo creo que la piedad materno-filial es un tema de actualidad, ¿no? y siempre lo va a seguir siendo por razones lógicas. Pero a mí también me parece muy interesante cosas que se han dicho de esa visión sesgada, esa interpretación que se ha hecho posteriormente de los postulados que o bien defendía Confucio, o bien que han defendido otros dirigentes, o bien otras religiones, o bien otras ideologías, ¿no? Eso quiere decir que todavía hay mucho camino por recorrer, que las que creemos en la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, las feministas, se ha avanzado mucho en Asia, se ha avanzado mucho en el mundo, pero todavía hay importantes retos porque todavía existen esas tendencias a hacer una interpretación sesgada de cuál debe ser el papel de la mujer, ¿no? Me alegra saber que es posible la salvación, ¿no? Que siempre se encuentran vías de escape, que también lo habéis contado, que incluso en las épocas más radicales se buscaba una salida y que esa salida no tuviera que ser invitar al suicidio a las viudas. Afortunadamente estamos en el año 2021 y todas somos y todos muy afortunados de lo que nos ofrece esta época. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a Regia y a todos nuestros oyentes. Si les interesa esta cuestión, ya saben que pueden todavía inscribirse en el curso que empezará el próximo 7 de febrero. Muchas gracias a todos por acompañarnos una tarde más. Hasta luego. Gracias.